lugares donde no sabes si pisas el suelo o el cielo, porque todo es un espejo, una cueva capaz de matar en minutos a quien se atreva a entrar. Lagos que convierten animales en piedras, o fuegos que llevan ardiendo más de 50 años sin que nadie sepa cuándo se apagarán. Esto es Mundo sin Censura, y hoy vamos a conocer lugares que desafían las leyes de la ciencia. Número 20. Salar de Uyuni. El lugar donde el cielo y la tierra se confunden. En el suroeste de Bolivia, a más de 3.600 metros de altura, existe una superficie tan perfectamente plana y tan perfectamente reflectante que el ojo humano deja de saber qué está mirando. Durante la época de lluvias, una fina capa de agua cubre por completo los más de 10.000 kilómetros cuadrados de sal, y el resultado es algo que ninguna cámara logra capturar del todo bien. El cielo desaparece del horizonte porque ya no hay horizonte. Las nubes están arriba y están abajo. Una persona de pie en mitad del salar parece flotar en el aire, suspendida entre dos cielos idénticos. No es una ilusión creada por edición ni por un ángulo de cámara concreto. Es real y ocurre así para cualquiera que pise el lugar en el momento adecuado. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, hay que pensar en números. El Salar de Uyuni es la extensión de sal más grande del planeta, más grande que países enteros como Jamaica o Líbano. Contiene, según los cálculos de los geólogos, más de 10.000 millones de toneladas de sal, y solo una pequeñísima parte de esa sal se extrae cada año para consumo humano. A ese ritmo, la reserva podría durar literalmente miles de años sin agotarse. Pero lo más extraño no es la cantidad de sal, es su forma. El salar es tan increíblemente plano que durante décadas los satélites que orbitan la Tierra lo han usado como punto de referencia para calibrar sus instrumentos de altitud, exactamente igual que un ingeniero usaría un nivel de burbuja perfecto. Ningún otro lugar natural del planeta ofrece una superficie tan uniforme a semejante escala. La diferencia de altura entre el punto más alto y el más bajo de todo el salar no llega a 1 metro, repartido en más de 10.000 kilómetros cuadrados. El fenómeno del espejo existe porque el Salar de Uyuni es el lecho de un antiguo lago prehistórico, el lago Minchín, que cubrió toda esta región hace decenas de miles de años, y que al evaporarse por completo, dejó tras de sí esta costra de sal perfectamente nivelada. Cuando la lluvia llega, entre diciembre y abril, el agua se extiende en una capa de apenas unos centímetros de profundidad, tan fina y tan perfectamente horizontal que actúa como un espejo casi sin distorsión. No hay ondas, no hay olas, no hay nada que rompa el reflejo. Bajo esa costra blanca, además, se esconde algo que muchos desconocen. El salar guarda en su interior más de la mitad de las reservas mundiales conocidas de litio, el mineral que hoy alimenta las baterías de teléfonos móviles, ordenadores y coches eléctricos en todo el planeta. Bolivia se sienta, literalmente, sobre uno de los recursos más codiciados del mundo moderno, atrapado bajo capas de sal que tardaron milenios en formarse. Y hay otro detalle que pocos imaginan al ver las fotografías. En pleno centro del salar existe una isla real, la isla Incahuasi, cubierta de cactus gigantes de varios metros de altura que crecen a un ritmo de apenas 1 centímetro por año. Algunos de esos cactus llevan ahí más de 900 años, en mitad de un desierto de sal donde, en teoría, nada debería sobrevivir. Y este no será el único lugar hoy que engañe a tus ojos de esta manera. Más adelante en este viaje encontraremos otro rincón del planeta donde el agua vuelve a hacer trampas con lo que creemos ver. Aunque esta vez, el truco no ocurrirá sobre la superficie,
sino escondido bajo ella. ¿Y tú, desde dónde nos estás viendo? Cuéntanoslo en los comentarios. Pero si lo que acabamos de ver parece sacado de otro planeta, lo que viene ahora es todavía más inquietante. Un lugar donde el fuego arde de un color que no debería existir en la naturaleza y donde acercarse demasiado puede costarte la vida. Número 19. Ijen, el volcán que arde en azul. En la isla de Java, Indonesia, existe un cráter volcánico donde, cuando cae la noche, algo que no debería ser posible, empieza a ocurrir. El suelo se ilumina de un azul eléctrico, como si bajo la montaña ardiera fuego de otro planeta. No es luz artificial, no es un efecto óptico, es fuego real, ardiendo en un color que casi ningún otro lugar de la Tierra puede mostrar. El fenómeno se llama fuego azul y solo se produce de forma visible a gran escala en 2 puntos del planeta. Aquí, en Ijen y en un cráter de Islandia. En todos los demás volcanes activos del mundo, este mismo gas existe, pero arde de día, mezclado con la luz del sol, y resulta invisible al ojo humano. Lo que ocurre en Ijen es que el volcán libera gases sulfúricos a través de grietas en la roca, a temperaturas que pueden superar los 600 grados centígrados. Al entrar en contacto con el oxígeno del aire, ese azufre se enciende de forma espontánea y arde con una llama de tono azul intenso que puede alcanzar hasta 5 metros de altura. De día, el sol es tan brillante que ese fuego se vuelve completamente invisible a simple vista. Solo en la más absoluta oscuridad de la madrugada, entre la 1 y las 4 de la mañana, el espectáculo se hace visible para quien se atreve a subir hasta el cráter. Y subir no es sencillo ni gratuito. El mismo gas que produce ese azul hipnótico es extremadamente tóxico. Una sola inhalación profunda puede quemar los pulmones desde dentro. Ya ha habido mineros que han muerto asfixiados en cuestión de minutos al quedar atrapados en una nube de gas sin viento que la dispersara. Pese al peligro, cientos de hombres suben cada noche a este cráter para hacer uno de los trabajos más duros del planeta: extraer azufre puro a mano, con picos y barras de metal, cargando después bloques de hasta 80 kilos en cestas de bambú sobre los hombros, bajando la montaña varias veces al día por un sendero de piedra volcánica resbaladiza. La mayoría de ellos trabajan sin ninguna máscara de protección real, solo con trapos húmedos sobre la boca, y ganan el equivalente a pocos dólares por cada viaje. Además del fuego azul, el cráter de Ijen esconde el lago de ácido más grande del mundo, con una acidez tan extrema que es capaz de disolver metal y ropa en cuestión de horas. Su color turquesa, tan fotogénico en las imágenes, es en realidad la prueba visual de una de las mezclas químicas más corrosivas que existen en estado natural sobre la superficie terrestre. Este no es el único rincón del planeta donde el suelo esconde una amenaza líquida bajo su superficie. Más adelante volveremos a pisar un terreno igual de traicionero, sin fuego esta vez, pero igual de letal. Si esto ya te está dejando sin palabras, dale al like ahora, porque lo que viene todavía no ha empezado. La Tierra tiene más sorpresas guardadas en este viaje. En un rato volveremos a verla abrirse desde dentro, esta vez sin ningún volcán cerca, en uno de los rincones más fríos y aislados de la Tierra. Número 18. Los cráteres de Siberia. La Tierra que explota desde dentro. En la remota península de Yamal, en el norte de Siberia, un grupo de pastores de renos vio en 2014 algo que ningún ser humano había presenciado antes de esa forma. El suelo helado, sin ningún aviso previo, se abrió en una explosión que lanzó tierra y hielo a decenas de metros de altura, dejando tras de sí un agujero perfecto de más de 50 metros de profundidad.
no hubo terremoto, no hubo erupción volcánica. La Tierra simplemente reventó desde dentro. Desde entonces se han documentado más de 20 cráteres similares repartidos por toda la región, y cada nuevo hallazgo genera la misma pregunta entre los científicos. ¿Qué puede acumular tanta presión bajo el permafrost como para hacerlo estallar de esta manera? La explicación que se maneja hoy tiene que ver con el propio deshielo del suelo ártico. Bajo la superficie de Yamal existen enormes bolsas de gas metano, atrapadas durante miles de años bajo una capa de hielo permanente. Con el aumento de las temperaturas globales, ese permafrost se descongela más rápido de lo habitual, liberando el gas acumulado que empieza a acumular presión bajo una fina cúpula de tierra congelada. Cuando esa presión supera lo que el suelo puede soportar, el resultado es una explosión que puede oírse a kilómetros de distancia. Lo inquietante es que estos cráteres no han dejado de aparecer. Desde el primero registrado hace poco más de una década, los científicos han encontrado nuevos agujeros casi cada año. Algunos de ellos en zonas cercanas a poblados habitados, lo que ha obligado a las autoridades rusas a monitorear constantemente el terreno con satélites, intentando anticipar dónde podría producirse la próxima explosión antes de que ocurra. Los habitantes de la zona llevan generaciones contando historias sobre estos agujeros, y muchos de ellos usan exactamente el mismo nombre que ya escuchamos antes en este viaje para describir un lugar completamente distinto, a miles de kilómetros de aquí, donde el fuego lleva ardiendo sin parar durante más de 50 años. Aquí no hay llamas. Pero lo que sea que provoque estas explosiones sigue sin tener una respuesta definitiva, y en algún momento, mucho más adelante en este viaje, volveremos a este mismo punto del planeta para entender por qué. ¿Crees que estas explosiones son solo el principio de algo más grande que está ocurriendo bajo el hielo? ¿O piensas que la ciencia ya tiene la respuesta completa? Cuéntanoslo en los comentarios. De un suelo que estalla sin previo aviso, viajamos ahora a una cueva donde el propio calor puede matarte antes de que consigas salir por donde entraste. Número 17. Las cuevas de mármol, el templo que el agua esculpió en la Patagonia. En la frontera entre Chile y Argentina, sobre las aguas turquesas del lago General Carrera, existe una formación de piedra que parece imposible. Paredes de mármol puro, talladas durante miles de años por el simple movimiento del agua, formando arcos, columnas y cavernas que se abren directamente sobre el lago, como si alguien hubiera construido a propósito un templo dentro de la roca. El color del agua es lo primero que desconcierta a cualquiera que llega hasta aquí. Un turquesa intenso, casi artificial, que cambia de tono según la estación del año y el nivel de deshielo de los glaciares cercanos. Ese color proviene de sedimentos glaciares finísimos, conocidos como harina de roca, que quedan suspendidos en el agua y reflejan la luz de una forma que ningún otro lago logra igualar con esa intensidad. Pero lo verdaderamente extraordinario está en la roca misma. Durante más de 6.000 años, las olas del lago han ido erosionando esta formación de carbonato de calcio, esculpiendo túneles y cavidades que hoy solo pueden visitarse en pequeñas embarcaciones, deslizándose literalmente por dentro de la piedra. Las paredes cambian de color según la hora del día y el nivel del agua. Azules casi eléctricos al amanecer, rosados al atardecer, y un blanco casi cegador cuando el sol incide de lleno sobre el mármol pulido. Lo que pocos saben es que esta formación no siempre estuvo rodeada de agua. Hace millones de años, esta misma roca formaba parte de un fondo marino y quedó expuesta a la superficie por el movimiento de placas tectónicas, mucho antes de que el lago glacial que hoy la rodea
llegara siquiera a existir. Es, literalmente, un fragmento de océano antiguo, atrapado en mitad de la Patagonia. Y esta no será la única cueva que nos deje sin palabras en este viaje. Antes de terminar, entraremos en otra completamente distinta, en un continente diferente, donde el agua ya no esculpe belleza. Allí, lo que espera dentro de la roca puede matar a cualquiera que se acerque sin protección en cuestión de minutos. Si esto también te ha dejado sin palabras, dale al like antes de seguir. Porque lo que viene ahora sube todavía más el nivel. Hay lugares donde el agua esculpe belleza durante milenios. Y hay otros donde es la luz, no el agua, la que convierte la piedra en un espectáculo de color. Número 16. Antelope Canyon. El cañón que la luz convirtió en obra de arte. En el norte de Arizona, en territorio de la nación Navajo, existe un cañón tan estrecho que en algunos puntos apenas cabe una persona de lado, y tan retorcido en su interior que la luz del sol, al colarse por las grietas de arriba, se transforma en haces de color que cambian de tono cada pocos minutos. Naranjas intensos, rojos profundos, morados casi irreales. Nada de eso está creado con filtros ni con edición. Es luz solar pura, atravesando piedra de hace millones de años. El cañón se formó por un proceso lento y silencioso. Durante millones de años, el agua de lluvia y las inundaciones repentinas del desierto fueron abriéndose paso a través de la arenisca, tallando curvas suaves y paredes onduladas que parecen esculpidas a mano. Cada capa de roca, con su propio tono y textura, cuenta una época distinta de la historia geológica de la región, como si el cañón fuera un libro escrito en piedra. Durante décadas, quienes visitaban Antelope Canyon solo veían en él uno de los lugares más fotografiados del planeta, un decorado natural perfecto para cualquier cámara. Lo que muchos no imaginaban es que ese mismo proceso que lo hizo tan hermoso es también lo que lo convierte en uno de los lugares más peligrosos de todo el suroeste de Estados Unidos. En 1997, una tormenta a kilómetros de distancia, en una zona donde ni siquiera estaba lloviendo dentro del cañón, provocó una inundación relámpago que recorrió estos pasillos de piedra en cuestión de segundos, con una fuerza capaz de arrastrar todo a su paso. 11 turistas que se encontraban dentro en ese momento murieron atrapados, sin ninguna posibilidad de escapar de unas paredes que en algunos tramos no superan el metro de ancho. El agua puede tardar apenas unos minutos en pasar de no existir a formar una corriente de varios metros de altura, sin que nadie dentro del cañón perciba ninguna señal de aviso, hasta que ya es demasiado tarde. Desde entonces, el acceso al cañón está estrictamente controlado por guías navajos, que vigilan de forma constante los partes meteorológicos de toda la región, incluso de zonas alejadas, antes de permitir la entrada a un solo visitante. Y no será la única vez en este viaje que veamos a la propia Tierra pintarse de color con el paso del tiempo. Más adelante llegaremos a un lugar donde ese mismo fenómeno ocurre a una escala mucho mayor. No en la piedra de un cañón estrecho, sino en montañas enteras. Y el propio cañón esconde otro peligro menos conocido. La erosión no se detuvo con las paredes visibles. Bajo la superficie, la roca sigue abriendo grietas y pasadizos estrechos que ni siquiera los guías navajos han terminado de cartografiar por completo. En cañones similares de la misma región, se han dado casos de excursionistas que se desviaron unos metros del sendero marcado y jamás fueron encontrados, tragados por un laberinto de piedra que cambia de forma cada pocos años. Sabiendo que muchos excursionistas nunca volvieron de aquí, ¿entrarías igualmente o darías media vuelta?
Cuéntanoslo en los comentarios. Lo que vamos a ver ahora no se pinta con luz ni con agua. Se pinta con millones de años de minerales apilados, capa sobre capa, hasta formar montañas enteras. Número 15. La depresión de Danakil, el lugar más inhóspito de la Tierra. En el norte de Etiopía, en la frontera con Eritrea, existe una región que los científicos consideran, con datos en la mano, el lugar habitado más caluroso de todo el planeta. Aquí, la temperatura media anual supera los 34 grados, sin apenas descanso ni de noche, y el paisaje parece sacado de otro mundo. Pozas de azufre de un amarillo fluorescente, charcos de ácido de un verde intenso y columnas de gas tóxico saliendo directamente de la corteza terrestre. Danakil se encuentra en uno de los pocos lugares del planeta donde 3 placas tectónicas se separan al mismo tiempo. Un fenómeno tan raro que solo ocurre en un puñado de puntos en toda la Tierra. Esa separación constante hace que el magma esté extremadamente cerca de la superficie, alimentando volcanes activos, lagos de lava permanentes y manantiales hirvientes que nunca dejan de emitir gases sulfúricos. El color de esta zona no es casualidad ni Photoshop. Cada tono proviene de un mineral distinto, reaccionando con el calor extremo. El amarillo es azufre puro. El verde es una mezcla de sales de hierro. Y el naranja de algunas pozas proviene de bacterias extremófilas, organismos capaces de vivir en condiciones tan hostiles que la NASA ha estudiado esta región durante años como el lugar de la Tierra que más se parece a la superficie de Marte. Quienes viven cerca, el pueblo Afar, llevan generaciones extrayendo sal de esta misma tierra abrasadora, cargando bloques a lomos de camellos en caravanas que pueden durar varios días, bajo un sol que en algunas zonas hace que el suelo supere los 50 grados de temperatura. Es, sin exagerar, uno de los trabajos más duros que existen hoy en cualquier parte del mundo. El mismo gas tóxico que ya vimos brotando del volcán de Ishen aparece aquí multiplicado, mezclado además con un calor que no da tregua ni de día ni de noche, algo que ningún otro lugar habitado del planeta obliga a resistir de forma permanente. ¿Aguantarías un solo día trabajando bajo este calor o te rendirías en la primera hora? Cuéntanoslo en los comentarios. Después de un lugar donde el calor y el azufre marcan cada rincón del paisaje, el siguiente destino cambia por completo de naturaleza. Aquí no es el clima lo que resulta imposible, sino la vida misma que ha crecido en un rincón del planeta completamente aislado de todo lo demás. Número 14. Socotra, la isla alienígena. En el Océano Índico, frente a las costas de Yemen, existe una isla tan desconectada del resto del mundo que la propia UNESCO, al declararla Patrimonio de la Humanidad, decidió llamarla de una forma que lo dice todo: la isla alienígena de la Tierra. Y no es una exageración publicitaria. Más de 1/3 de todas sus plantas no crecen de forma natural en ningún otro lugar del planeta. Nada parecido a lo que allí puede verse existe en ningún continente, ni en África, que geográficamente está más cerca, ni en la península arábiga, de la que depende políticamente. El árbol más reconocible de la isla es el llamado árbol de sangre de dragón, una especie con forma de paraguas invertido, cuyas ramas crecen hacia arriba y hacia afuera en lugar de extenderse en anchura como cualquier árbol convencional. Su nombre viene de la savia que produce, un líquido de color rojo intenso que durante siglos se ha usado como tinte, como medicina tradicional para heridas y problemas digestivos, y que según antiguas leyendas locales, era la propia sangre derramada por un dragón herido en combate. Junto a él crecen otras especies igual de extrañas. El árbol botella, con un tronco hinchado como si estuviera embarazado de agua, capaz de almacenar litros enteros para sobrevivir a los periodos de sequía más extremos,
y decenas de plantas suculentas con formas que ningún botánico había documentado antes de llegar a esta isla. La razón de tanta rareza biológica está en el aislamiento geológico. Socotra se separó del continente africano hace aproximadamente 34 millones de años, muchísimo antes de que existiera cualquier forma de vida humana, y desde entonces ha evolucionado completamente sola, sin ningún tipo de intercambio genético con el resto del mundo. Ese aislamiento absoluto permitió que la selección natural tomara caminos que en ningún otro lugar del planeta habría tomado. Hoy, más del 90% de las especies de reptiles de la isla y una tercera parte de toda su flora son endémicas, es decir, no existen de forma natural en ningún otro punto de la Tierra. Es una de las concentraciones de vida única más altas del planeta, comparable solo con archipiélagos como Galápagos o Hawái, pero con un aislamiento todavía mayor y muchísimo menos estudiado. Y ese mismo aislamiento no ha moldeado solo a las plantas y a los animales. También ha marcado a las personas. Los habitantes de Socotra, apenas unos pocos miles repartidos por la isla, hablan una lengua propia, el socotrí, que no se escribe y que no se parece a ningún otro idioma de la región, transmitida de generación en generación únicamente de forma oral. Durante siglos, muchas comunidades de la isla vivieron en cuevas naturales, completamente desconectadas incluso entre ellas, desarrollando costumbres, cantos y formas de organización social que apenas han cambiado desde tiempos preislámicos, algo casi imposible de encontrar hoy en cualquier otro rincón del mundo árabe. Y todavía queda un rincón más del planeta donde el aislamiento dejó atrapado su propio mundo. Esta vez, no en una isla en mitad del océano, sino en la cima de una montaña que el tiempo dejó completamente sola. Si aún no estás suscrito y no quieres perderte vídeos como este, suscríbete ahora a Mundo Sin Censura. Porque lo que queda de este viaje va a ir todavía más lejos. Del aislamiento más extremo del planeta, viajamos ahora de vuelta al agua, a un lugar donde los ojos vuelven a hacer trampas. Esta vez escondiendo algo bajo la superficie que en realidad nunca estuvo ahí. Número 13. Cenote Angelita. El río que no existe bajo el agua. En la península de Yucatán, México, existe un cenote donde cualquier buceador que descienda unos 30 metros se encuentra con una imagen que parece imposible. Un río completo, con sus propias orillas, sus propios árboles caídos y hasta su propia corriente visible, corriendo en mitad del agua dulce del cenote. La escena es tan realista que muchos de los primeros buceadores que la documentaron juraron haber encontrado un afluente subterráneo real. Un segundo cuerpo de agua completamente distinto, escondido bajo el primero. No lo es. Lo que ocurre en Cenote Angelita no es un río, sino una capa de sulfuro de hidrógeno, un gas producido por la descomposición de materia orgánica, acumulada durante siglos en el fondo del cenote. Ese gas es más denso que el agua dulce, pero menos denso que el agua salada que ocupa las profundidades del cenote, así que queda suspendido en una nube perfectamente definida a media altura, tan opaca y tan blanquecina que, iluminada desde arriba, proyecta sombras que imitan a la perfección la silueta de una orilla, de ramas y de una corriente en movimiento. El efecto es tan convincente que incluso atravesándolo con las manos, muchos buceadores describen la sensación de estar literalmente entrando en otro mundo. Uno donde el agua de arriba, transparente y luminosa, da paso de golpe a una nube gris que borra por completo la visibilidad durante un segundo, antes de volver a abrirse en aguas mucho más oscuras y densas por debajo. Y este cenote guarda otro dato que pocos conocen. Por debajo de esa nube de sulfuro, el agua salada que ocupa el fondo lleva atrapada allí desde hace millones de años,
sin ningún tipo de intercambio con la superficie ni con el mar abierto, formando un ecosistema propio que los científicos todavía están terminando de estudiar. Con esto ya en mente, ¿te atreverías a bucear atravesando ese río que en realidad no existe? ¿O la idea de perder la visibilidad de golpe te frenaría? Cuéntanoslo en los comentarios. De un río fantasma bajo el agua, el siguiente lugar de este viaje nos lleva a una cueva tan colosal que ha creado dentro de la Tierra su propio clima. Número 12. Son Dung. La cueva que tiene su propio clima. En la selva de Quang Binh, Vietnam, existe una cueva tan colosal que resulta difícil de creer sin verla. Más de 5 kilómetros de largo, con secciones tan altas y tan anchas que un rascacielos de 40 pisos cabría de pie en su interior sin rozar el techo. Es, con diferencia, la cueva más grande jamás descubierta en todo el planeta. Durante décadas nadie supo que existía. Un campesino local la encontró por casualidad en 1991. Pero el sonido del agua subterránea y el viento silbando entre las rocas lo asustaron tanto que decidió no volver a entrar, y la cueva permaneció sin explorar ni documentar durante casi 20 años más, hasta que un equipo de espeleólogos británicos regresó al lugar en 2009 y confirmó lo que nadie imaginaba. Habían encontrado la cavidad natural más grande jamás registrada en la historia. Lo más sorprendente no es solo su tamaño. En algunas zonas, el techo de la cueva se ha derrumbado parcialmente a lo largo de miles de años, abriendo enormes claraboyas naturales por las que entra luz solar directa. Esa luz, combinada con la humedad interior, ha permitido que dentro de la cueva crezca una selva completa, con árboles de más de 30 metros de altura, arbustos y su propio ecosistema de aves y monos que viven permanentemente bajo tierra sin necesidad de salir jamás al exterior. Y el interior genera, literalmente, su propio clima. La diferencia de temperatura entre el aire cálido y húmedo del exterior y el aire frío de las zonas más profundas de la cueva provoca la formación de nubes reales dentro de la cavidad. Nubes que se desplazan por los túneles como si fueran un cielo encerrado bajo la roca. Los espeleólogos que la han recorrido describen la sensación de caminar dentro de un valle completo, con su propio río subterráneo, su propia niebla matutina y hasta su propio sistema de viento interno. Todo ello sin ver el cielo real en ningún momento. El acceso está tan limitado que solo se permite la entrada a un pequeño número de expediciones guiadas al año, y completar el recorrido completo puede llevar varios días de campamento dentro de la propia cueva, durmiendo literalmente bajo un techo de piedra que en algunos puntos supera los 200 metros de altura. Pocas veces la naturaleza construye algo tan grande que necesita su propio clima para sostenerse. Si esta escala te ha dejado con la boca abierta, dale al like antes de seguir. Aquí la Tierra creó un mundo propio bajo su superficie. El siguiente destino hace justo lo contrario. Convierte lo que hay sobre la superficie en un espectáculo que parece pintado a mano. Número 11. Zhangye Dangxia. Las montañas que la Tierra pintó sola. En la provincia de Gansu, en el noroeste de China, existe una cordillera que parece imposible de creer sin verla en persona. Montañas enteras cubiertas de franjas de color rojo, naranja, amarillo y verde, dispuestas en capas onduladas como si un pintor gigante hubiera pasado un pincel sobre la roca. No hay ningún tipo de intervención humana en ese color. Es geología pura, acumulada durante más de 24 millones de años. Cada franja de color corresponde a un periodo distinto en la historia de la región.
en el que distintos minerales, principalmente óxido de hierro y otros depósitos ricos en metales, se fueron sedimentando capa sobre capa en el fondo de lo que entonces era una cuenca de agua. Con el paso de millones de años, el movimiento de las placas tectónicas empujó esas capas hacia arriba, plegándolas y expuestas después por la erosión del viento y la lluvia, revelando en la superficie algo que había tardado eones en formarse bajo tierra. El fenómeno se conoce como relieve Danxia, y aunque existen otras formaciones similares repartidas por distintos puntos de China, ninguna alcanza la intensidad de color ni la extensión que tiene esta región de Gansu, considerada la más espectacular de todo el país. Si antes vimos cómo la luz del sol convertía un cañón de arenisca en un espectáculo de sombras y color en Arizona, aquí ocurre algo parecido pero al revés. El color no depende de la luz del momento, sino que está grabado de forma permanente en la roca misma, visible con la misma intensidad de día o de noche, bajo sol o bajo nubes. Miles de turistas visitan cada año las pasarelas de madera construidas sobre las montañas para no dañar la superficie mineral, y muchos de ellos coinciden en algo. Las fotografías, por muy editadas que parezcan, no logran capturar del todo la intensidad real del color cuando se observa en persona. De montañas pintadas por el tiempo, el siguiente lugar de este viaje nos lleva de nuevo bajo el agua, donde miles de diminutos organismos son capaces de encender la noche con su propia luz. Número 10. Mosquito Bay, la bahía que se enciende al tocarla. En la isla de Vieques, Puerto Rico, existe una bahía donde, al caer la noche, cualquier movimiento en el agua provoca algo que parece magia. Un resplandor azul brillante que se enciende alrededor de cada mano, cada remo o cada pez que atraviesa la superficie. Como si el propio mar tuviera electricidad corriendo bajo el agua. El fenómeno se llama bioluminiscencia, y aunque existe en distintos puntos del planeta, ningún otro lugar del mundo alcanza la concentración que tiene esta bahía concreta. Mosquito Bay contiene la mayor densidad registrada de un microorganismo llamado dinoflagelado, hasta 720.000 unidades por cada litro de agua, una cantidad tan alta que convierte a este lugar en el más bioluminiscente de todo el planeta, según el propio libro Guinness de los Récords. Cada uno de esos organismos, microscópico e invisible a simple vista durante el día, produce un destello de luz química como mecanismo de defensa, un reflejo que en la naturaleza sirve para asustar a los depredadores que intentan comérselo. Multiplicado por cientos de miles de individuos reaccionando al mismo tiempo ante cualquier movimiento en el agua, el resultado es un espectáculo que ningún ser humano puede fabricar de forma artificial con la misma intensidad. Lo que hace que esta bahía concreta concentre tantísimos de estos organismos es una combinación muy específica de factores. Aguas cálidas, poco intercambio con el mar abierto, una entrada estrecha que atrapa los nutrientes dentro de la bahía, y manglares alrededor que aportan justo el tipo de materia orgánica que estos microorganismos necesitan para reproducirse en cantidades tan extremas. Basta con que cualquiera de estos factores cambie, ya sea por contaminación, por luz artificial cercana o por productos químicos en la piel de quien nada, para que la población de dinoflagelados colapse en cuestión de meses, algo que ya ha ocurrido en otras bahías bioluminiscentes de la zona que hoy apenas brillan. Por eso, hoy está terminantemente prohibido usar repelente de mosquitos, protector solar o cualquier producto químico antes de entrar al agua. Y solo se permite el acceso en kayaks silenciosos, sin motores, para no alterar este equilibrio tan frágil que ha tardado siglos en formarse. Pocas veces un ecosistema tan diminuto logra crear un espectáculo visible a kilómetros de distancia. El siguiente destino nos lleva a un desierto que una vez al año se convierte por completo en un espejo de agua.
Número 9. Lençóis maranhenses. El desierto que se llena de piscinas de agua cristalina. En el noreste de Brasil, en el estado de Maranhão, existe un desierto de dunas de arena blanca que durante buena parte del año esconde algo que contradice todo lo que se espera de un paisaje así. Miles de lagunas de agua completamente transparente, repartidas entre las dunas, formando uno de los contrastes más extraños que existen entre arena y agua en todo el planeta. El nombre del lugar, Lençóis maranhenses, significa literalmente sábanas de Maranhão, en referencia a cómo las dunas onduladas, vistas desde el aire, recuerdan a sábanas blancas extendidas sobre el paisaje. Pero la verdadera sorpresa llega entre los meses de junio y septiembre, cuando la época de lluvias de la región deposita agua entre los valles de las dunas. Esa agua no puede filtrarse hacia abajo porque justo debajo de la arena blanca existe una capa de roca impermeable que actúa como el fondo de una piscina natural, atrapando el agua de lluvia en miles de lagunas independientes repartidas por todo el desierto. El resultado es un paisaje que cambia radicalmente según la temporada. En época seca, el lugar es exactamente lo que cualquiera esperaría de un desierto. Arena blanca hasta donde alcanza la vista, sin una sola gota de agua visible. Pero pasados unos meses de lluvia, ese mismo desierto se transforma en un mosaico de piscinas turquesas y transparentes, algunas tan cristalinas que permiten ver el fondo con total claridad, y otras tan profundas que sirven de hogar temporal a peces que llegan hasta aquí de una forma que los propios biólogos tardaron años en explicar del todo. Los huevos de ciertas especies quedan enterrados en la arena húmeda durante la temporada seca y eclosionan en cuanto el agua regresa, apareciendo peces vivos en lagunas que, meses antes, eran arena completamente seca. Cada año, cuando el agua se evapora de nuevo con la llegada de la temporada seca, las lagunas desaparecen casi por completo, y el ciclo entero vuelve a empezar desde cero, en un patrón que se repite exactamente igual desde hace miles de años. ¿Conoces algún lugar en tu país tan extraño o tan bonito como este? Cuéntanoslo en los comentarios. Este desierto engaña a cualquiera que lo visite en la época equivocada. El próximo lugar de este viaje hizo algo parecido durante siglos: engañar a todo un país sobre su propio origen. Número 8. La calzada del gigante. La piedra que durante siglos pareció obra de gigantes. En la costa norte de Irlanda del Norte, el mar golpea contra una formación de roca tan geométricamente perfecta que resulta difícil aceptar que sea completamente natural. Cerca de 40.000 columnas de basalto, la mayoría con forma hexagonal casi exacta, encajadas unas junto a otras, como si alguien las hubiera tallado a propósito, formando una especie de camino escalonado que se adentra directamente en el mar. Durante siglos, antes de que la geología pudiera explicar lo que tenían delante, los habitantes de la zona solo tenían una manera de dar sentido a lo que veían: una leyenda. Se contaba que el gigante irlandés Fionn Mac Cumhaill había construido esta calzada de piedra para cruzar el mar y enfrentarse a un gigante escocés rival. Cuando Fionn vio lo enorme que era su oponente al llegar, se asustó tanto que huyó, y su esposa lo disfrazó de bebé para engañar al gigante escocés. Al ver a un bebé de semejante tamaño, el escocés imaginó lo colosal que debía ser el padre, y destruyó la calzada al huir de vuelta hacia su tierra, dejando solo los fragmentos que hoy siguen en pie a ambos lados del mar de Irlanda. La explicación real, aunque menos poética, no es menos sorprendente. Hace unos 60 millones de años, esta región sufrió una intensa actividad volcánica. Cuando la lava basáltica se enfrió de forma lenta y uniforme, se contrajo formando grietas verticales que por pura física
tendieron de forma natural hacia la geometría hexagonal, la forma más eficiente que puede adoptar una roca al fracturarse bajo ese tipo de enfriamiento. El mismo proceso ocurrió, de forma casi idéntica, en la isla escocesa de Staffa, a más de 160 kilómetros de distancia al otro lado del mar, lo que durante generaciones se tomó como una prueba más de que la leyenda del gigante era cierta, antes de que la ciencia pudiera confirmar que ambas formaciones nacieron del mismo flujo de lava, partido después por el propio movimiento geológico de la región. Hoy, la calzada del gigante es patrimonio de la humanidad, y sigue siendo, para muchos visitantes, difícil de creer del todo que la naturaleza, sin ayuda de nadie, sea capaz de producir algo tan perfectamente geométrico. Hay leyendas que la ciencia termina resolviendo por completo, y hay otras que, incluso hoy, siguen mezclándose con la fe de quienes viven junto al lugar que las inspiró. Número 7. Pamukkale, las terrazas blancas que los romanos creían sagradas. En el suroeste de Turquía, sobre una colina completamente blanca, existen terrazas escalonadas que desde lejos parecen cubiertas de nieve o de hielo eterno, aunque la temperatura del lugar ronda los 30 grados durante buena parte del año. De cerca el motivo se revela. No es hielo, sino piedra caliza, formada gota a gota durante miles de años por el agua de manantiales termales cargados de calcio. El nombre Pamukkale significa, literalmente, castillo de algodón. Y basta con ver las fotografías para entender por qué. El agua de los manantiales, al brotar caliente y rica en carbonato de calcio, se enfría al contacto con el aire y deposita minerales capa sobre capa en su recorrido descendente, formando piscinas naturales escalonadas de un blanco casi cegador bajo el sol. Los antiguos griegos y romanos que habitaron esta región no tenían ninguna explicación científica para lo que veían, así que construyeron directamente sobre el lugar una ciudad entera dedicada a la sanación, Hierápolis, convencidos de que estas aguas tenían poder curativo real sobre enfermedades de la piel, articulaciones y hasta problemas respiratorios. A pocos metros de las terrazas todavía puede visitarse una gruta que los romanos llamaron el Plutonium, la puerta al inframundo, de la que emanaba un gas invisible capaz de matar en segundos a cualquier animal que se acercara demasiado. Los sacerdotes del templo, que conocían el punto exacto donde el gas no llegaba a acumularse, entraban y salían de la gruta sin sufrir ningún daño, alimentando durante siglos la creencia de que poseían poderes divinos frente a la muerte. Siglos después, la ciencia confirmó lo que realmente ocurría. El gas era dióxido de carbono volcánico, más pesado que el aire, que se acumulaba únicamente en las zonas bajas de la gruta, dejando libres de peligro los puntos exactos que los sacerdotes habían memorizado con precisión. Hoy en día, las piscinas de Pamukkale siguen recibiendo agua termal de forma constante. Y aunque el acceso está mucho más regulado que en la antigüedad para proteger la formación mineral, miles de visitantes cada año siguen sumergiendo los pies en sus aguas, exactamente con la misma esperanza que tenían los romanos hace 2000 años. Pocas veces, una leyenda sobre poderes sobrenaturales termina teniendo una explicación tan sencilla como un simple gas más pesado que el aire. De piedra blanca formada por agua caliente, el siguiente destino de este viaje nos lleva al lugar más frío y aislado del planeta, donde una cascada parece sangrar desde hace más de un siglo. Número 6. Monte Roraima. La montaña que el tiempo dejó completamente sola. En la frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana, se eleva una montaña de paredes verticales tan pronunciadas que su cima, una meseta plana de varios kilómetros de extensión, ha permanecido prácticamente aislada del resto del mundo durante cientos de millones de años.
Subir hasta arriba solo es posible por una única ruta natural. Y durante siglos fue considerada, tanto por los pueblos indígenas de la zona como por los primeros exploradores europeos, un lugar imposible de alcanzar. Roraima es una de las formaciones geológicas más antiguas de todo el planeta, con una edad estimada de casi 2.000 millones de años, muchísimo antes de que existiera cualquier forma de vida compleja sobre la Tierra. Sus paredes de roca vertical, de hasta 400 metros de altura sin ninguna inclinación, la convirtieron en una especie de isla en el cielo, separada por completo del ecosistema que la rodea en la selva de abajo. Ese aislamiento extremo hizo, exactamente igual que ocurrió antes en Socotra, que la vida en la cima evolucionara por su cuenta, sin ningún tipo de contacto con las especies del resto del continente. Hoy, más de un tercio de las plantas que crecen en la meseta no existen en ningún otro lugar del planeta, incluyendo plantas carnívoras únicas adaptadas a un suelo pobrísimo en nutrientes, y anfibios diminutos como una rana de apenas 2 centímetros, que jamás abandonan la cima porque su cuerpo no está preparado para sobrevivir a la presión y temperatura de las tierras bajas. La niebla cubre la meseta durante buena parte del año, y las lluvias constantes han esculpido en la roca formaciones que parecen esculturas, valles ocultos y pozas naturales de cristal que solo un puñado de expediciones logran documentar cada año. La novela clásica El mundo perdido, de Arthur Conan Doyle, se inspiró directamente en este lugar para imaginar una meseta habitada por dinosaurios que el tiempo había olvidado. Y quien camina hoy por su superficie asegura entender perfectamente de dónde salió esa idea. ¿Crees que aún quedan lugares en la Tierra completamente inexplorados como este? ¿Conoces alguno? Cuéntanoslo en los comentarios. Si esta montaña parece sacada de otro tiempo, lo que viene ahora parece sacado de otro planeta. Número 5. Blood Falls. La cascada que parece sangrar desde hace más de un siglo. En uno de los rincones más fríos y aislados del planeta, el glaciar Taylor, en la Antártida, existe una cascada que rompe por completo con la imagen blanca e inmaculada del hielo que la rodea. De una grieta en el glaciar brota un líquido de un rojo intenso, que cae y se congela sobre el hielo blanco, como si la propia montaña estuviera sangrando. Cuando un geólogo la descubrió en 1911, la explicación más lógica para la época parecía obvia. Algún tipo de alga roja, presente en el agua, debía teñir el líquido de ese color. Esa fue la primera teoría, y durante generaciones se dio prácticamente por buena, sin que nadie pudiera confirmarla del todo. Hicieron falta más de 100 años, y tecnología que en 1911 ni siquiera existía, para que un equipo de científicos, en 2017, consiguiera perforar el glaciar y analizar el líquido con precisión. Lo que encontraron no tenía nada que ver con algas. Bajo el glaciar, Taylor existe un lago completamente aislado del resto del mundo desde hace más de 1 millón de años, atrapado bajo cientos de metros de hielo, sin luz, sin oxígeno y con una salinidad tan extrema que su punto de congelación es mucho más bajo que el del agua normal, lo que le permite permanecer líquido pese al frío extremo. Ese lago contiene además una concentración de hierro disuelto extraordinariamente alta. Cuando ese agua encuentra finalmente una grieta y sale a la superficie, el hierro entra en contacto con el oxígeno del aire por primera vez en 1 millón de años y se oxida casi al instante, exactamente igual que se oxida un clavo de metal olvidado bajo la lluvia. Ese óxido es lo que produce el color rojo sangre. Y lo más asombroso de todo llegó después. Dentro de ese lago sin luz ni oxígeno, los científicos encontraron un ecosistema completo de microorganismos que llevan sobreviviendo de forma aislada, sin ningún contacto con el exterior.
desde antes de que existiera cualquier forma de vida conocida en la superficie. Hoy, la NASA estudia este lugar como uno de los mejores ejemplos en la Tierra de cómo podría sobrevivir la vida en otros planetas helados del Sistema Solar, como algunas lunas de Júpiter o Saturno. A miles de kilómetros de aquí, en un continente completamente distinto, la gente lleva generaciones contando historias parecidas sobre un lago capaz de convertir en piedra a cualquier animal que lo toca. Ese lago que momifica a cualquier animal que lo toca todavía nos espera muy pronto, casi al final de este viaje. Pero antes, en un extremo completamente distinto del planeta, hay una cueva donde el simple hecho de entrar sin el equipo adecuado puede matar en cuestión de minutos. Número 4. La cueva de cristal de Naika. La cueva que puede matar en minutos a quien entra sin protección. Bajo una mina de plomo y plata en el desierto de Chihuahua, México, a 300 metros de profundidad, existe una cámara natural que parece sacada de un sueño. Cristales de selenita de hasta 12 metros de longitud y varias toneladas de peso, creciendo unos junto a otros como si fueran las columnas de un templo tallado por gigantes. Son, sin ninguna duda, los cristales naturales más grandes jamás documentados en toda la Tierra. Mineros que trabajaban perforando la roca en el año 2000 descubrieron esta cámara por accidente, al abrir paso hacia una nueva veta. Lo que encontraron al otro lado no se parecía a nada visto antes en ninguna otra mina del mundo. Pero la belleza del lugar esconde un peligro que casi nadie puede resistir sin ayuda. Dentro de la cueva, la temperatura ronda permanentemente los 45 grados centígrados, con una humedad de hasta el 100%. Esa combinación hace que el cuerpo humano sea completamente incapaz de refrigerarse mediante el sudor, y sin un traje especial de refrigeración interna, cualquier persona puede sufrir un golpe de calor mortal en apenas 10 o 15 minutos de exposición directa. La razón de estos cristales gigantes está directamente conectada con ese mismo calor extremo. Durante cientos de miles de años, esta cámara permaneció completamente sumergida en agua a una temperatura muy estable, cercana a los 58 grados, saturada de sulfato de calcio. A esa temperatura tan constante y durante tanto tiempo, los cristales pudieron crecer de forma extremadamente lenta y ordenada, sin las interrupciones que normalmente detienen el crecimiento cristalino en cualquier otro lugar del planeta. Cuando la actividad minera bombeó el agua fuera de la cueva para poder trabajar, dejó al descubierto una cámara que llevaba siglos creciendo en secreto, completamente a oscuras, bajo el desierto mexicano. Hoy, solo un puñado de científicos ha podido entrar completamente equipado, con trajes refrigerados por hielo y respiradores especiales, y ni siquiera ellos pueden permanecer dentro más de 30 o 40 minutos seguidos. Desde que se detuvo el bombeo de la mina en 2015, el agua ha comenzado a regresar lentamente a la cueva, y los científicos calculan que en algún momento de los próximos años, los cristales volverán a quedar sumergidos por completo, retomando un proceso de crecimiento que ya llevaba cientos de miles de años en marcha antes de que un ser humano lo interrumpiera. Esa cueva de cristales gigantes no será la única sorpresa de agua y calor de este viaje. El lugar que llevamos un rato prometiendo, ese lago capaz de convertir en piedra a cualquier animal que lo toca, ha llegado por fin. Número 3. Lago Natron. El lago que convierte a los animales en piedra. En el norte de Tanzania, cerca de la frontera con Kenia, existe un lago de aguas rojizas donde los animales que mueren cerca de su orilla no se descomponen como en cualquier otro lugar del planeta. En cambio, quedan momificados, con sus cuerpos endurecidos y calcificados, conservando durante meses e incluso años una postura casi perfecta,
como si el tiempo se hubiera detenido justo en el instante de su muerte. Durante años, fotografías de pájaros, murciélagos y otros animales pequeños completamente petrificados junto a la orilla del lago Natrón recorrieron el mundo, generando todo tipo de teorías. Algunos hablaban de maldiciones, otros de algún tipo de veneno desconocido en el agua. La realidad, sin ser sobrenatural, es igual de perturbadora. El lago Natrón tiene un nivel de alcalinidad tan extremo que puede alcanzar un pH de hasta 11.5, un valor cercano al del amoníaco puro. Sus aguas están cargadas de carbonato de sodio y otras sales que, en contacto con la piel o los ojos de la mayoría de los animales, provocan quemaduras químicas graves. Para un ave que se posa por error en la orilla equivocada, o para un animal que intenta beber sin conocer el peligro, el resultado puede ser fatal en cuestión de minutos. Y una vez muerto, el propio carbonato de sodio del agua actúa como un conservante natural extremadamente potente. El mismo tipo de compuesto que los antiguos egipcios usaban para momificar a sus faraones. El cuerpo se calcifica antes de que pueda descomponerse con normalidad. Durante mucho tiempo se pensó que ningún ser vivo podía sobrevivir cerca de estas aguas. Pero lo que los científicos descubrieron después cambió por completo esa idea. El lago Natrón es cada año el hogar de cría de más de 2 millones de flamencos rosados, la mayor concentración de esta especie en todo el planeta. Los flamencos han desarrollado una piel en las patas capaz de resistir la corrosión del agua y se alimentan de una cianobacteria que solo prospera en este ambiente extremo, la misma que le da al lago su característico color rojo sangre. Esa cianobacteria es, además, la responsable del intenso tono rosado de las plumas de los flamencos. Literalmente, se vuelven rosas por comer en el único lugar del mundo donde otros depredadores no pueden seguirlos. Con todo lo que acabas de escuchar, ¿conoces algún lago o río en tu país tan peligroso como este? Cuéntanoslo en los comentarios. No todos los peligros de este viaje se ven a simple vista. El siguiente lugar nació por error y se convirtió en algo que parece imposible. Número 2. Fly Geyser, el geyser que nació por error y la naturaleza convirtió en algo imposible. En pleno desierto de Nevada, Estados Unidos, existe un geyser que no debería existir según ningún proceso natural conocido, porque, de hecho, no nació de la naturaleza en absoluto. En 1964, una empresa perforó un pozo en esta zona buscando agua geotérmica para un proyecto de energía que nunca llegó a completarse. El pozo se abandonó sin sellar correctamente, y durante décadas el agua caliente subterránea, cargada de minerales, comenzó a filtrarse hacia la superficie de forma constante, sin que nadie interviniera. Lo que ocurrió después es lo que convirtió este error en una de las formaciones más extrañas del planeta. El agua, al salir a la superficie de forma continua durante más de 50 años, fue depositando capa sobre capa de minerales disueltos, principalmente carbonato de calcio, formando un montículo que crece constantemente y que hoy alcanza varios metros de altura. Ese montículo está cubierto por completo de algas termófilas, microorganismos capaces de vivir en agua muy caliente, que le dan al geyser su color característico, una mezcla de verdes intensos y rojos brillantes que cambia según la temperatura y la humedad del momento. El resultado es un geyser en permanente actividad, expulsando agua de forma continua las 24 horas del día, algo que ningún geyser natural del mundo hace, porque los géiseres naturales, como los de Yellowstone, funcionan por ciclos de presión que necesitan tiempo para recargarse entre una erupción y otra. Fly Geyser, al no depender de esos ciclos naturales, simplemente no se detiene nunca.
Hoy la formación sigue creciendo. Los minerales continúan acumulándose año tras año y los científicos que estudian el lugar aseguran que dentro de algunas décadas más, su forma actual será irreconocible respecto a cómo se ve ahora. Todo por un pozo que nunca debió quedar abierto. Dale al like si te sorprende que algo tan espectacular naciera completamente por accidente. Ese error humano convertido en maravilla natural no será, sin embargo, el fenómeno más extraño de todo este viaje. Ese lugar, el que lleva ardiendo sin descanso más tiempo que cualquier otro fuego en toda la tierra, nos espera ahora mismo. Número 1. La puerta al infierno. El fuego que nadie ha podido apagar en más de 50 años. En pleno desierto de Karakum, en Turkmenistán, la tierra se abre en un agujero de 70 metros de ancho, del que brota fuego sin descanso, día y noche, desde hace más de 5 décadas. De noche, el resplandor anaranjado se ve a kilómetros de distancia, iluminando el desierto entero como si un trozo de infierno hubiera decidido quedarse a vivir en la superficie. Los habitantes de la zona lo bautizaron sin rodeos: la puerta al infierno. La historia detrás de ese fuego es tan extraña como el propio cráter. En 1971, un equipo de geólogos soviéticos perforaba la zona buscando yacimientos de gas natural cuando, sin ningún aviso previo, el suelo bajo su plataforma colapsó por completo, abriendo un cráter gigantesco y liberando una nube masiva de gas metano hacia la atmósfera. Temiendo que ese gas tóxico envenenara a los pueblos cercanos, los ingenieros tomaron una decisión que en aquel momento parecía tener toda la lógica del mundo: prenderle fuego, calculando que ardería solo unas semanas, hasta consumir el gas acumulado. Esa fue la primera gran suposición de esta historia. Y fue completamente equivocada. Han pasado más de 50 años y el fuego sigue ardiendo exactamente igual que el primer día. Bajo el cráter existe una bolsa de gas tan extensa que ningún cálculo original logró anticipar su verdadero tamaño. Y hoy nadie en el mundo puede decir con certeza cuándo se apagará. Podrían ser décadas más, podría no apagarse jamás mientras alguien viva para contarlo. En 2010, el propio gobierno de Turkmenistán llegó a plantear sellar el cráter, preocupado por la pérdida constante de un recurso tan valioso. El intento nunca se llevó a cabo, y el fuego sigue ardiendo hoy, convertido, sin que nadie lo planeara, en uno de los lugares más extraños de toda Asia Central. Y este era, precisamente, el lugar que nos debía una respuesta. Los pastores de Siberia que vimos hace un rato, junto a sus cráteres que explotan desde dentro de la Tierra sin previo aviso, usan ese mismo nombre para describir lo que ven en su propia región. Uno arde sin parar desde hace 50 años. El otro sigue reventando el suelo helado sin que la ciencia tenga todavía una respuesta definitiva sobre cuándo volverá a ocurrir. Dos puertas al infierno, en dos extremos opuestos del planeta, y ninguna de las dos con fecha de cierre. Si quieres seguir descubriendo lugares como estos, este es el momento de suscribirte a Mundo Sin Censura. Como has podido ver, en nuestro canal el mundo se descubre como en ningún otro lugar. Con esto llegamos al final de este recorrido. De los 20 lugares que hemos visto hoy, ¿cuál te ha dejado más sin palabras? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides darle al like antes de irte. Porque si algo de esto te ha sorprendido, lo que viene en nuestro próximo vídeo va a ir todavía más lejos. Vamos a conocer a las tribus más sorprendentes del planeta. Personas cuyo propio cuerpo desafía las leyes de la ciencia. Humanos capaces de vivir bajo el agua como si fueran peces.
y pueblos a los que la naturaleza encogió el cuerpo entero para que pudieran sobrevivir donde nadie más lo consigue.